Buenas chicos, vamos a trabajar la explicación de la práctica número 1 y número 2 correspondiente al tema de función cuadrática de la séptima guía de trabajo que correspondía del 2 al 6 de noviembre. La práctica número 1, la primera parte correspondía a identificar en una función cuadrática los valores de a, b y c. Yo ya les había mencionado que en esta parte es importante reconocer muy bien quiénes son esos valores, porque a nivel de décimo año, prácticamente todo lo que veamos con respecto a función cuadrática va a ser basado en saber quién es a, quién es b y quién es c. Con solo que identifiquemos mal eso, y sepamos hacer lo otro, no nos va a funcionar porque estamos trabajando con números que no corresponden. Recuerden que A, B y C no siempre tienen que venir ordenados. Lo único que yo sí debo de saber es que A es quien está acompañando al X a la 2. Y para que sea cuadrática, ese A nunca va a poder ser 0. Ese es el único requisito que debe de cumplir. Pero B y C podrían ser 0. Ese sí no hay ningún problema. Porque B es quien acompaña a X, que la X podría ser que no esté, que no va a afectar, sigue siendo cuadrática. Y la C es el numerito solo, el que no viene con letra, que es solo constante, que también perfectamente puede ser que no venga y no me va a afectar en nada la respuesta. Entonces, en esta primera parte, el valor de A es 2, porque es quien está con X a la 2. El B es 7, que es quien está con X. Y el C es menos 5. En el segundo, el A, quien está con X a la 2, es menos 1. Recuerde que debo de incluir los signos, ¿verdad? Para los valores de A, B y C. El B es 9. Ve que ahí está en desorden, porque el 9 aparece de último. Pero B, yo tengo que saber qué es el que está acompañando a X. Esté de primero, de segundo o de tercero, no importa dónde esté. Y C es el numerito solo, que en este caso sería menos 8. En la tercera, el A es menos 3. El B es menos 1 y no hay ningún numerito sin letra. Significa que entonces C equivale a 0. Que en la que sigue, el A es 9, porque es quien está con X a la 2. No hay nadie que esté con X, que significa que entonces B vale 0. Y el numerito que aparece solo únicamente es el 8, que no tiene letra. Entonces ese es el valor de C. Que en la que sigue ya sí viene en orden. El A es menos 12, el B es menos 1 y el C es menos 10. Y en la 6 y en la 7 fue lo que yo les expliqué en el video de la semana pasada, de tomar en cuenta este dato que viene acá, que cuando estoy trabajando en fracción, tanto el A, el B y el C debe de tomársele en cuenta el denominador de esa fracción. Entonces, por ejemplo, en esta primera, si yo digo que A es 2, está mal, porque es 2 sobre 2. Y simplificado, eso nos da 1. B es quien está con X. Como no hay X, eso es 0. Y siempre va a dar 0 porque 0 entre 2 vuelve a dar 0. Y del C es quien no tiene letra, que en este caso es menos 1. Pero si yo pongo solo menos 1, está mal, porque el menos 1 también lleva el 2 del denominador. Entonces es menos 1 medio. Okay, y en la última lo mismo. Si yo digo que A es 1, nada más está mal, porque todos están dividiéndose entre 3. Quiere decir que ese 3 es de los 3 valores. Es tanto de A como de B y como de C. Los debo de separar. Entonces el A sería 1/3. El B sería 6 sobre 3, que nos da 2. Y el C sería menos 2 sobre 3, que nos da menos 2/3. Okay, eso es correspondiente a la primera parte, que era solamente identificar el A, el B y el C. Okay, y en esta otra partecita de la práctica número 1, habían dos ejercicios, el 8 y el 9, que la idea de esta partecita es que ustedes armaran una formulita que lograra resolver ese problema. No era resolver la ecuación, era nada más como buscar una fórmula. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con este ejercicio 8 en particular? Que a muchos se los tuve que corregir y que me imagino que algunos que enviaron el formulario y que no me preguntaron primero, tal vez se las puso malos. Nosotros hemos venido haciendo estos ejercicios que el largo es el doble del ancho o que excede, y lo trabajamos también la semana pasada, pero nunca me han dicho que tengo que ponerle X específicamente a alguien.
¿verdad? Entonces, vea que, por ejemplo, aquí me están diciendo, el largo de un rectángulo excede en 5 unidades al ancho. O sea, eso a mí me deja evidente que yo sé que el largo mide 5 más de lo que mide el ancho. Entonces, si, por ejemplo, el ancho mide 5, el largo mide 10. Eso estamos todos de acuerdo. Pero esta es la partecita que muchos no leyeron bien o no lo entendieron bien. Dice, el criterio de la función que expresa el área, o sea, la A, en términos de la medida de su largo X. Ve que ahí me están diciendo que a quien yo debo de ponerle X es al largo, no al ancho. Y muchos lo que hacían era que asumían que el ancho era X y que el largo entonces era X más 5 porque lo excedía en 5, que es lo correcto. Pero si el problema ustedes les están diciendo que tomen en cuenta que el largo es la X, entonces yo sé que esta X ya tiene estos 5 de más que lo excedía. Entonces, ¿cómo encuentro al ancho? Yo más bien debo de quitarle esos 5 de más que el largo tiene para poder encontrar el ancho. O sea, eso es como que simplemente en el problema ustedes les dijeran que el largo mide 20. O sea, le dicen, el largo mide 20, pero ¿qué era lo que sucedía con el problema? Que el largo excedía en 5 al ancho. Entonces, si el largo mide 20, entonces yo ya sé que ese 20 tiene 5 más. ¿Para cómo encuentro entonces el ancho? Y quitémoselo. Entonces yo sé que el ancho mide 15. Porque dice que el largo excede en 5 al ancho. Entonces, para que el largo sea 20, y ya sé que entonces tiene 5 más, es porque entonces el ancho tiene 15. Entonces, eso es la diferencia que hacía en este. Y para sacar el área ya sí sabíamos que era largo por ancho. Ya esa parte yo vi que les quedó muy claro porque sí lo montaron bien. El pequeño detalle fue que muchos me lo montaron con X más 5 porque asumieron que el X era el ancho. Y no, ahí dice que el X es el largo. Entonces yo debo de trabajar con lo que el problema a mí me está diciendo. Entonces cuando yo monto la formulita, ahí hago largo por ancho, que sería X por X menos 5, y al final la puedo resumir de esa forma. X a la 2 menos 5X, ¿verdad? Porque la X multiplica lo que está en el paréntesis. Eso era simplemente lo que se hacía en ese ejercicio. Ahí es nada más aprender a leer y ver esos pequeños detallitos, ¿verdad? Y en el problema 9 me hablaba de un triangulito. Dice, la base de un triángulo mide el doble de lo que mide la altura sobre esa base. Entonces recordemos, la altura es la que va en forma perpendicular, la vamos a llamar H. Y la base es lo que está en el suelo. Y dice que la base mide el doble de lo que mide la altura. Quiere decir que la base mide 2H. Y recordemos que para un triángulo el área era base por altura dividido entre 2. Entonces ahí está nada más 2H por H dividido entre 2. Y simplificando, el 2 con el 2 se irían y H por H es H a la 2. Ese sí yo vi que muchos lo hicieron bien. Algunos usaron X, no importa. Digamos, al final la letra, digamos que quizás no tenga mucha importancia, pero igual cuando yo se los puse a ustedes en el formulario, yo creo que yo sí se los puse en términos de H, ¿verdad? Porque el problemita hablaba en términos de H. Ok. Ahora, en esta otra parte que lo noté en un montón, vea que dice, grafique las siguientes funciones cuadráticas. Graficar no es llenar la tabla de valores. Necesito la tabla de valores para graficar. Así es como se grafica manualmente. Armo una tabla de valores, coloco esa tabla de valores que son pares ordenados en un plano cartesiano y luego uno esos pares ordenados con una línea. Y muchos nada más lo que hicieron fue llenarme la tabla de valores y el plano cartesiano me lo dejaron así en blanco como aparece ahí. Entonces no están graficando. O sea, entonces si es por efecto de evaluar el indicador, yo tendría que ponerles un inicial porque no están graficando. Yo no estoy viendo en ningún momento que graficaron porque me lo dejaron en blanco, ¿verdad? Entonces esa es la parte que a un montón se las tuve que devolver y decirles, sí, pero me faltó graficar. O sea, ahí dice grafique, ¿verdad? Grafique. Y en explicación en el video de este tema, yo expliqué y hasta hice con pares ordenados rojo y hasta hice una línea en celeste donde ya ustedes graficaban. Eso es graficar. Yo me ayudo con la tabla de valores para poder graficar, ¿verdad? Incluso vean ustedes que la aplicación de GeoGebra no necesito ni siquiera la tabla de valores. Solo con ingresar el A, el B y el C, él lo hace solo. Y ya ustedes observaban la gráfica cuando se hacía. Eso es lo que ustedes tenían que hacer aquí, hacer esa gráfica que se veía en ese programa, pero hacerlo ustedes manualmente, ¿verdad?
Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, agarrar esos valores de x, 0, 1, 2, 3 y 4, sustituirlos en la función y íbamos a encontrar sus valores de y, ¿verdad? Para poder hacer los pares ordenados. Entonces 0 les iba a dar 3. Si sustituíamos 1 nos daba 0, 2 nos da menos 1, con 3 nos da 0 y con 4 nos da 3. Cada una de estas parejitas son pares ordenados. Entonces si yo hago 0 con 3, ok, 0 con 3, observémoslo aquí donde salió, quedó en el eje y en 3. 1 con 0, entonces queda ahí en el eje X. Ahí ustedes están viendo los puntitos donde salen. 2 con menos 1, entonces va el X a la altura de menos 1, o sea, hacia abajo en ese caso. 3 con 0 y 4 con 3. Otra cosa que también estuve viendo, que algunos hacían, a la hora de graficar, hacían esto, así, como algo rarísimo ahí, como que le daban esta curva aquí, ¿verdad? Que no entiendo por qué, porque ya ustedes saben que una función cuadrática tiene una forma parabólica, o sea, era algo así, ¿verdad? Una canastita. Ustedes ya tienen, teniendo ciertos pares ordenados, ustedes ya deben de imaginarse que eso va así en canastita y lo hacen curviadito y le ponen siempre las flechitas en los extremos. Esto era hacer la gráfica. Ver en este plano cartesiano dibujado estos pares ordenados y pasada la línea encima de esos pares ordenados para hacer su gráfica. Eso es lo que se debería de hacer en esa parte, ¿verdad? Es muy importante que esto lo tengan presente porque lo que vamos a trabajar el próximo año tiene que ver mucho con la gráfica, ¿verdad? Entonces, tienen que entender que cuando se les pide graficar, no es hacer una tabla de valores nada más. Eso es lo que me ayuda para hacerla, pero tengo que terminarla. Tengo que ubicar esos pares ordenados en el plano cartesiano y dibujar la gráfica, ¿verdad? Ahora vamos con el segundo, con el 11. En este caso igual, sustituyo, que muchas veces también se los mencioné en el video y se los mencioné en la clase pasada. A la hora de sustituir, recuerden que aquí, cuando yo sustituyo este menos 2, porque aquí algunos les dieron otros números que no correspondían, cuando yo sustituyo este menos 2, yo pongo el menos que trae la fórmula, abro paréntesis, pongo el menos 2, cierro paréntesis, al cuadrado, más 1. Así es como lo debo de poner en la calculadora para que me dé el menos 3. Si lo ponen diferente les va a dar incorrecto. Luego lo mismo con el menos 1, nada más cambio, en vez del menos 2 pongo el menos 1 y nos da 0. Igual lo hago con el 0, nos da 1, igual lo hago con el 1 que nos da 0 y con el 2 que nos vuelve a dar menos 3. Y voy de nuevo, tengo la tabla, pero necesito graficar porque eso es lo que se está valorando en estos ejercicios, el que hagan la gráfica, para que ustedes la hicieran manualmente. A mí me interesa que ustedes aprendan a hacer las cosas en forma manual y les doy herramientas tecnológicas que les va a ayudar a hacer las cosas después un poquito más rápido, pero ya ustedes saben hacerlo manualmente. Que si en algún momento alguien les dice, ¿ustedes saben graficar? Ay, pero no tengo el instrumento. Pero la profe a mí me enseñó que con pares ordenados y hacíamos el plano cartesiano. O sea, ustedes van a lograr hacer las cosas sin necesidad de tener una herramienta. Digámoslo así, la tecnología nos ayuda a facilitar las cosas, como en el caso del Photomat, que trabajamos toda la parte de álgebra. ¿Okay? Existe una forma de resolver todo eso de álgebra y muchos lo hicieron así, que es con procedimiento. El Photomat me ayuda como a simplificar un poco eso o por lo menos a revisarme si lo estoy haciendo bien, porque lo hace de una sola vez. Pero ustedes, lo ideal es que sepan hacerlo aunque no tuvieran el Photomat, que nada más tuvieran una hojita con un lápiz y ya lo logran hacer. Ok, entonces aquí cuando vamos a ubicarnos para hacer la gráfica, entonces de nuevo me voy con menos 2 y con menos 3, entonces ahí iría ese par ordenado en X y en Y. Menos 1 con 0, ese queda en el eje X, ¿verdad? Porque es corte con el eje X. 0 con 1 queda ahí arribita. 1 con 0 queda ahí de nuevo en el eje X, pero ya en el lado positivo. Y 2 con menos 3 a este otro lado. Entonces lo mismo. Ahí están los 5 pares ordenados. Ve que la canastita se está observando que es una canastita hacia abajo. Entonces simplemente hacemos la curvita y le ponemos las flechitas y ya ahí hicimos la gráfica. Eso es lo que teníamos que hacer en esa parte, ¿verdad? Entonces, sí, hacer la aclaración de quien me dejó eso sin hacer, de ahí yo voy a tener que bajarle puntos porque lo importante para mí era ver que supieran hacer esa gráfica, ¿verdad? Muchos sí les dije que lo corrigieran, que lo volvieran a hacer. No he revisado formularios y no sé si en algunos casos me lo han enviado sin haber hecho la gráfica. Que si en este momento se están dando cuenta de eso, pueden hacer la gráfica y enviármela por WhatsApp si ya enviaron el formulario sin haberlas hecho, ¿verdad? Porque tal vez no me dio tiempo de corregirlos, así como a otros sí me dio tiempo de hacerlo. Entonces, no hay ningún problema que me la envíen después. Ok,
Vamos con la última partecita. En esta última parte era trabajando con esa aplicación de GeoGebra, que la idea era para facilitar que, sin embargo, si alguien no tiene teléfono, alguien no tiene computadora, yo puedo resolver ese ejercicio de la misma forma como acabamos de hacer los ejercicios anteriores. Armo una tablita de valores, hago un plano cartesiano, hago la gráfica y viendo la gráfica puedo darle respuesta al problema. Ahora, ¿cuál es la idea de usar esa herramienta? Agilizar, ¿verdad? Entonces, cuando yo uso esa herramienta, ustedes van a visualizar la gráfica así como se las estoy presentando yo. ¿Qué es lo que ustedes tenían que hacer y qué fue lo que vi en algunos casos que tuve que decirles que corrigieran? Recuerden que cuando ustedes van a ingresar el A, el B y el C, me tengo que fijar en una función cuadrática que me están dando en el problema. Recuerden que el A es quien está con la variable al cuadrado. Uno siempre ha dicho con el X a la 2, pero puede ser cualquier letra. O sea, es simplemente la variable que tenga el cuadrado. Entonces, en este caso es menos 4. Entonces, ve, el A, yo me moví acá, en donde estaba el menos 4. El B es quien está con la X, o en este caso la T. Entonces, vea que aquí está, que es 10. Y no hay numerito solo. ¿Qué significa? Que entonces C vale 0. Recuerden que la aplicación me daba la opción de poner vértice. ¿Para qué poner vértice? Bueno, en este caso porque tal vez no se observa muy bien a qué altura está quedando, pero ya aquí me fijo, que es a 6.25. ¿Qué es lo que también he estado observando? Cuando ustedes me dan la respuesta, ustedes me ponen como respuesta el par ordenado y no está correcto. Cuando a mí me están preguntando cuál es la máxima altura en la función cuadrática, en este ejercicio, altura está jugando el papel de la Y. Y la T, vea que aquí dice altura H. ¿Y T qué es? Tiempo. Si a ustedes les preguntaran por el tiempo, me dan como respuesta el 1.25, que es la X. Pero si ustedes le están preguntando por altura, quien deben de contestar es por el 6.25, nada más. Porque yo no quiero saber, bueno, en este problema, yo no les estoy preguntando que cuál es el tiempo máximo y la altura máxima. Yo solo les estoy preguntando cuál es la altura máxima. Entonces yo solo contesto con respecto a Y. Si me preguntaran por el tiempo, entonces yo diría, el máximo, el tiempo máximo que le va a llevar a alcanzar esa altura de 6.25 es de 1.25 segundos. Bueno, suponiendo que está en segundos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que cuando veamos un problema, entendamos que las variables en un problema juegan un papel en la vida, o sea, ya en lo cotidiano. Vea que ahí dice altura H. Entonces ustedes ya tienen que saber que lo que se refiere a H, ¿verdad? A H que está acá, ya lo volvemos a ver. Esta altura H que se ve acá, ahí se está refiriendo a la función Y. O sea, recuerden que para encontrar nosotros, o sea, cuando yo tengo una función, esto que está aquí corresponde al valor de Y. Nada más es que hay diferentes notaciones para hacerlo, ¿verdad? Nada más que aquí, quizás por el tiempo o quizás por eso o porque también en 10º año es que profundizamos más con respecto a lo que es la función cuadrática, yo puedo usar diferentes notaciones para identificar quién era Y. Recuerden en la primera parte, donde estaba la tablita que ustedes iban diciéndome quién era A, quién era B, quién era C, la función decía Y igual a 2x a la 2 más 7x menos, no sé, ¿verdad? Por decirles algo, ¿verdad? Que decía Y, pero aquí me lo cambian y me lo ponen como h de t. Esto es simplemente, es decir, que la altura va a depender del tiempo. Este h de t lo que me dice es que la altura depende del tiempo. De acuerdo al tiempo, así es la altura. Entre más tiempo pase, más altura tiene. Y va a llegar a un punto máximo que después, entre más tiempo, más bien va bajando la altura por la forma que tiene la función cuadrática. Entonces, muchos me hacían el dibujito, me pasaban las fotos muy bonitas, pero nunca me le dieron respuesta al problema. O sea, yo necesito ver que ustedes logran darle respuesta a un problema viendo una gráfica y sabiendo que si les están preguntando por altura, la respuesta que tienen que darme es a quien hace el papel de la altura, que en este caso es el valor de la Y. El valor de la X, lo que me está hablando es de tiempo. Y aquí no les están preguntando por tiempo, ¿verdad? Ya para el otro año probablemente vamos a profundizar más en cualquiera de los dos valores. Podemos ver alturas o podemos ver tiempos, ¿verdad? Dependiendo del problema.
Vamos con el segundo. Ok, lo mismo con el segundo, tengo la función cuadrática. Entonces me voy a la aplicación, pongo que A es menos 2, que B es 4 y que C es 5. Y así nos quedaba la gráfica. Si le doy a la opción de vértice, me salía el vértice. Y igual, si no nos salía el vértice, aquí sí era fácil ver que la altura que estaba alcanzando era de 7. Entonces, ¿cuál es aproximadamente la máxima altura que alcanza la piedra con respecto al suelo? Entonces, la máxima altura que puede alcanzar la piedra es de 7. Ahora, muy importante, vamos a lo mismo. Otra vez me están hablando altura. O sea, que en este caso, la función dada por esto describe la trayectoria a los t segundos de una piedra lanzada hacia arriba desde el techo de un edificio. O sea, la altura que va a alcanzar la piedra en el momento que se lanza y va teniendo diferentes alturas, ¿verdad? Entonces, sí es importante que vamos a lo mismo. Muchos me contestaban que era 1,7. No, la respuesta era solo el 7, porque yo solo estoy preguntando por altura, ¿verdad? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, nada más son esos pequeños detallitos. En el tercero dice cuál es el valor más bajo que alcanza la gráfica de una función. Cuando hablamos de valores altos o bajos, siempre se está refiriendo a y. Entonces, de nuevo, con la función, esa solo es una función que está en desorden, pero a la hora de colocarlo acá, sí debo de colocarlo a es 2, ve que aquí está el mismo 2x a la 2, está el 4x, que aquí está el 4x, aunque está ya en otro orden, y el 4 con el 4. Y estamos viendo que la grafiquita ahora me quedó para el otro lado, o sea, es porque está quedando para cóncava hacia arriba. Entonces tengo un punto más bajo. Que igual, si yo pongo la opción de vértice, me salen los dos valores, pero el problema me está hablando del valor más bajo, que en este caso correspondería a la altura también, o sea, el valor de y, que sería entonces 2, ¿verdad? Y por último, aquí es decir si es un mínimo o un máximo lo que alcanza. En teoría, con solo que me contestaran mínimo o máximo ya estaba correcto. Algunos me han dicho la respuesta y además me daban el número, no hay problema. Pero entonces ahí igual, A vale 1, metemos los valorcitos, B vale 6 y C es 2. Y vemos que al quedar hacia arriba, lo que hay es un punto mínimo porque está quedando, el vértice está quedando en la parte más baja, todo lo demás queda hacia arriba. Entonces lo que está alcanzando es un mínimo. Y algunos me pusieron que el mínimo era en este caso entonces menos 7. Como les digo, solo se coloca el valor de y cuando me están preguntando por mínimos o por máximos. Si ya me preguntan por tiempo, que es lo que a veces se aplica en este tipo de problemas, ya ahí sí sería agarrar el valor de la x, ¿verdad? Pero en este caso nos están preguntando por mínimos o máximos, es basándonos únicamente en los valores de y de la función. Y muchas gracias por su atención.